Legisladora del oficialismo Lucía Jaramillo pide sanciones contra el alcalde de Guayaquil por sus calificativos vertidos en redes sociales. Bancadas legislativas aseguran no tener una posición definida respecto al juicio político a la ministra del Interior. Siguen los cuestionamientos al rédito económico que deja el uso de radares en ciertos municipios del país. En lo internacional, alerta máxima en la Florida ante el impacto del huracán Milton. En deportes, la Tri continúa con los preparativos para enfrentar a Paraguay este jueves a las 16 horas por eliminatorias. Televidentes, ¿cómo están? Buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que sus pantallas ya cuentan en cualquier momento con el código QR, el cual los invitamos a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Quédese con nosotros. Iniciamos con la información. Los calificativos que utilizó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en contra del asambleísta Lucía Jaramillo fueron abordados en la audiencia oral por la denuncia que planteó la legisladora por violencia política de género. La defensa del burgomaestre dijo que son modismos ecuatorianos, lo cual fue rechazado por la parte demandante. Los carteles y vitores eran el respaldo a Lucía Jaramillo, asambleísta de ADN, que este martes acudió al Tribunal Contencioso Electoral para escuchar la audiencia oral única de pruebas por la denuncia que presentó en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quien acusa de violencia política de género por los calificativos expresados en su cuenta personal de X. Donde se refirió hacia mí como pobrecita esta niña, niña vaga y vocera turra. Jaramillo y su equipo jurídico solicitaron la máxima sanción contra Álvarez por una infracción electoral muy grave que, según el Código de la Democracia, es la destitución y pérdida de derechos políticos. Él no puede referirse así a ninguna mujer, a ninguna, más aún ocupando un alto cargo público donde debería predicar con el ejemplo. Ya en la audiencia, a la que no acudió el burgomaestre, pero sí su defensa, se expusieron elementos para sustentar la acusación, a lo que la abogada de Álvarez respondió. Mi defendido no ha negado el hecho de haber realizado esta publicación. El mensaje se trató de una contestación a un grupo de opositores políticos, no independientemente dirigida a la denunciante. Y en la diligencia se debatió sobre los términos utilizados por el alcalde como tonta, la cual trataron de defender que la máxima autoridad porteña la emplea en contextos distintos, o que respecto a la palabra turra, sería un modismo ecuatoriano con interpretación que depende del lugar de origen. Que en la sierra significa mala nota y que en la costa significa portarse mal con alguien. Es decir, para el señor Aquiles Álvarez, estos epítetos, estos insultos están normalizados. Pues señor Aquiles Álvarez, usted está muy equivocado. 2 horas y media después, el juez Fernando Muñoz dio por finalizada la audiencia. Una vez que se han agotado las intervenciones, se les concede a las partes procesales 3 días para que legitimen sus intervenciones. Pero Jaramillo alega que no han existido acercamientos por parte del alcalde, por lo que dijo que desea que se haga justicia por los agravios recibidos. Para nada, no ha habido disculpas. Sin embargo, yo me voy a mantener firme en esta denuncia porque basta de que actos como este se normalicen hacia las mujeres que hacemos política en nuestro país. Ahora bien, la sentencia de este caso la vamos a conocer en 1 o 2 semanas cuando el TCE emita la resolución y allí podremos saber, de ser el caso, cuáles serían las sanciones contra el burgomaestre. Con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y atención porque las gasolineras de la compañía Copedesa, propiedad del alcalde de Guayaquil y su familia, se mantienen suspendidas de abastecer combustible en sus estaciones de servicio. Un juez negó la acción de protección que presentó el presidente de la empresa, Francisco Viteri Enríquez. Buscaban levantar la medida interpuesta por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. La suspensión continuará mientras se desarrolla el proceso penal
por presunta comercialización ilícita de combustible, una causa en la que también está inmerso el burgomaestre guayaquileño. En algunos municipios del país, los radares de velocidad generan más de $100.000 mensuales en multas. Así indicó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en el espacio de entrevistas de Noticias 7. El gobierno inició un proceso de clausura de los dispositivos que tendrían irregularidades. Ya hay 200 radares de velocidad que han sido clausurados en todo el país por incumplir su fin preventivo y aparentemente ser recaudatorios, según contó el ministro de Transporte, Roberto Luque, en una entrevista con Noticias 7. Otro modelo, que es el que nosotros encontramos perverso, en donde se busca una especie de alianza estratégica, una estructuración financiera en donde el privado es el que hace la inversión y de ahí evidentemente su objetivo es buscar un retorno. Las autoridades han detectado concesiones que se repartirían el 50% de las ganancias de las multas entre las compañías privadas y los municipios con los que suscribieron los contratos. Hay uno de los consorcios que tiene 3 radares, son 3 radares en el oro que su recaudación promedio es $100.000 al mes, por darle un ejemplo. Existen casos que sustentan la tesis del ministerio sobre el mal uso de los radares y su lucrativo objetivo, según dice el ministro Luque, alejado de la seguridad vial. Lomas de Sargentillo, en donde es una vía, red vial estatal, 90 kilómetros por hora y luego de la nada bajas a 50 kilómetros por hora y hay un radar. Tenemos el caso de Salinas, que es un radar en plena zona urbana, en donde básicamente hay una recta, casi no hay nada de accidentabilidad y el rango moderado te lleva un salario básico unificado de multa. En el municipio de Oño tenemos un radar que recauda $500.000 al mes. En Manta también se han denunciado irregularidades. Los radares detectan una placa y ese carro nunca estuvo ahí. Yo tengo como 3 o 4 denuncias ciudadanas sobre ese tema. Y también es uno de los modelos que yo le llamo perverso, en donde es una alianza estratégica, en donde el fin es mayoritariamente recaudatorio y se lo puede preguntar a cualquier mantense. El consorcio en referencia es al que el municipio de esa ciudad relaciona con el precandidato presidencial Jan Topic, quien niega estas vinculaciones, aunque Luque señala que hay pruebas de que sí estaría involucrado. Y los hechos es que el señor Topic firmó un contrato que luego dejó de ser accionista, pero que consta en muchas actas y en muchas reuniones mencionados por funcionarios del Ministerio de Manta, incluso habiendo dejado de ser accionista. Sin embargo, el ministro Luque aclaró que la campaña para combatir el exceso recaudatorio de los radares no se debe politizar, porque el fin, dice, es evitar que los conductores se vean afectados por multas que no generan conciencia vial, sino que estarían implementándose para incrementar las arcas de privados y de ciertos municipios. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y les contamos que el bloque de seguridad reveló que la violencia a nivel nacional ha bajado en un 18%. El ministro de Defensa exhortó a los ecuatorianos a denunciar mediante la línea 131 a quienes actúen al margen de la ley. Entregaron cifras así de enero a octubre del 2023. En comparación al mismo periodo del 2024, resaltaron que la violencia en el país ha bajado en un 18%. De 6.037 a 4.959 homicidios intencionales dentro de este periodo de tiempo. De su parte, el ministro de Defensa informó que en el cantón Ponce Enríquez destruyeron 9 minas ilegales y advirtió que lo mismo pasará con la maquinaria que sea encontrada. Será destruida por Fuerzas Armadas. Además, resaltó 2 certeros golpes en alta mar realizados por la Armada Nacional con el apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que permitió el decomiso de más de 3 toneladas de droga. Qué lindo aliado que es los Estados Unidos de América. El secretario de Estado exhortó a la población a participar a través de la línea 131, denunciando de forma reservada a los grupos delictivos. Es necesario que nos ayuden con la difusión de esta herramienta que es de gran ayuda al combate contra el terrorismo y el narcotráfico. Entre los trabajos efectuados resaltaron que 979 casos de secuestro fueron resueltos, así como 6.400 de extorsión. Dentro de la planificación de Policía Nacional se tienen mapeados 18 objetivos de alto valor, de los cuales 9 han sido detenidos. Objetivos de intermedio valor han sido detenidos 139. Hasta la fecha han logrado el decomiso de 224 toneladas de droga. Iván Casamen, Noticias 7.
En la provincia del Guayas, una patrulla militar que realizaba operaciones de seguridad hidrocarburífera en el tramo Poliducto Pascuales de la Troncal detectó un motor de luz. Al proceder a la inspección, el subteniente del Ejército Cristian Morales recibió el impacto de 2 proyectiles que lo dejaron malherido. El oficial del Ejército fue trasladado inmediatamente a una casa de salud, donde por la gravedad de las heridas llegó sin signos vitales. A pesar del operativo para la captura de los sospechosos, estos lograron escapar. El Ejército ecuatoriano expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares del oficial de ingeniería. Quiero expresar mis más sentidas condolencias a los familiares de quien en vida fue el señor subteniente de Ejército Cristian Morales Amán, quien perdió su vida en defensa de los ciudadanos cumpliendo operaciones. Al momento, nosotros en enfrentamiento cara a cara con la delincuencia y con estos grupos armados organizados, hemos tenido 2 miembros de Fuerzas Armadas que han muerto. Y atención, porque legisladores de la Comisión de Fiscalización denuncian supuestas presiones para que se inclinen a votar por la continuidad en el Pleno del Parlamento del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Representantes de bancadas legislativas aseguran no tener una posición definida respecto al futuro de la ministra interpelada. Es incierto saber si habrá o no los votos en la Comisión de Fiscalización para que el juicio político a la ministra Palencia continúe en el Pleno o se lo pueda archivar. A los propios legisladores de esta mesa legislativa les da curiosidad varios hechos. Uno de ellos, que el informe de la fase de sustanciación haya estado listo en menos de 72 horas, elaborado en un fin de semana, y que al momento de la votación la noche de este lunes, la sesión sea suspendida. En mi caso, tomaré las decisiones de manera autónoma y en concordancia con las pruebas de cargo y descargo. Por otro lado, los integrantes de esta comisión, César Umajinga y Ramiro Vela, reconocen que existen presiones para obtener una mayoría, para que el informe obtenga los votos para viabilizar así la continuidad de la interpelación en el Pleno. Y cuando nosotros estamos viendo, no tiene ni pies ni cabeza, ¿cómo es que pueda sancionar? Aduce que yo he dado alguna declaración aquí en la instalación de la Asamblea Nacional y que realmente hay perjudicado el presupuesto del Estado. Además, un informe que yo particularmente tengo muchas observaciones, no las voy a presentar porque es perder el tiempo, simplemente no voy a votar por la aprobación de un informe en el que no estoy de acuerdo. Hasta tanto, representantes de bancadas legislativas mantienen la postura de analizar el informe con las pruebas de cargo y de descargo presentadas para definir una votación. Si es que hay en el intermedio de eso una visión sesgada, politiquera, partidista, electoral, no cuenten conmigo. Los integrantes de la Comisión de Fiscalización deberán convocarse nuevamente en estos días para votar el informe que se leyó en sesión virtual la noche de este lunes. No se descarta que se presente otro documento recomendando el archivo de esta interpelación. Javier Ceballos, Noticias 7. Ese martes no hubo consenso en el Pleno de la Asamblea Nacional para designar al primer vicepresidente del Parlamento. Los postulantes Otto Vera, Hamilton Intriago y Gabriel Bedón no obtuvieron los 70 votos necesarios para que puedan ocupar esta dignidad. Ante este escenario, los jefes de bancada mantendrán diálogos para definir y proponer un nombre que sea de consenso. Este punto se volverá a tratar en esta misma semana. La exasambleísta Bella Jota fue detenida por el presunto cometimiento del delito de concusión, es decir, la exigencia a una persona por el pago de una contribución específica. La ex parlamentaria que ocupó la segunda vicepresidencia del Parlamento por la Izquierda Democrática fue destituida en el 2021 por supuesta tramitación de cargos públicos o cambio de dinero. La información la difundió la Fiscalía. Se trata de la aprehensión de 4 personas, entre ellas la ex asambleísta Bella Jota, su hijo, hermano y cuñada, quienes estarían implicados en el supuesto cometimiento del delito de concusión. Como parte del proceso investigativo, se ejecutaron varios allanamientos en Guayaquil, donde se incautaron teléfonos celulares, memorias USB y computadoras portátiles. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público no proporcionó mayores detalles de este caso. Solo informó que a los aprehendidos se los trajo a Quito para las respectivas diligencias. La ex parlamentaria Bella Jota ocupó en el 2021 la segunda vicepresidencia de la Asamblea en representación de la Izquierda Democrática.
En ese mismo año fue destituida del cargo al ser acusada de una supuesta tramitación de cargos públicos a cambio de recibir dinero. Sobre este tema se denunció que ella habría pedido hasta $6,000 por gestionar cargos, inclusive para ser su asistente en la Asamblea. En la normativa penal ecuatoriana, el delito de concusión se sanciona con una pena de 3 a 5 años de cárcel. Javier Ceballos, Noticias 7. El ex asambleísta del correísmo Ronnie A, junto al ex presidente del Consejo de la Judicatura Wilman T, el operador financiero Javier J y 27 personas más fueron llamadas a juicio por el delito de delincuencia organizada en el marco del caso Metástasis. Veamos de quiénes se tratan y de qué estarían involucrados. Fueron más de 4 horas de lectura de su resolución en la que el juez Manuel Cabrera dio a conocer el nombre de los 30 procesados que irán a juicio por presunta delincuencia organizada en el mayor caso de corrupción del sistema judicial y penitenciario denominado Metástasis. En primer lugar, el ex asambleísta Ronnie A, alias El Ruso, habría participado como pieza clave para influir en temas políticos como el operador del narcotraficante Leandro Norero en la Asamblea Nacional y el encargado de contener las denuncias del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Otro llamado a juicio es del expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman T, alias Diablo, quien habría facilitado la compra de decisiones de los magistrados nacionales que conocieron el habeas corpus en favor del hermano del narcotraficante Leandro Norero, según la Fiscalía. El juez señala además que Leandro Norero y Javier Jordán mantenían negocios relacionados a bienes y empresas y hablaban de seguimientos y posibles asesinatos de políticos como el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023. También se hablaba de lavado de activos e incluso habría participado en la planificación para lograr la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass a través de un habeas corpus solicitado en conjunto con Daniel Salcedo. Se incluye en el llamado a juicio al general Pablo R., exdirector del SNAI, quien habría facilitado favores al narcotraficante al interior de la cárcel de Cotopaxi. La colombiana Claudia G. también irá a juicio. Ella formó parte de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, que fue instaurada por el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Por esta gestión, la Fiscalía la señala como parte de la presunta red criminal que orquestaba beneficios penitenciarios a favor de Norero. Está también el abogado Alex Palacios, quien habría sido el intermediario para que Wilman T. solicitara $2 millones para otorgar la libertad del hermano de Norero, pero el narcotraficante pagó $10,000 en efectivo para retrasar la notificación de ese proceso. Finalmente, 7 de los 37 procesados fueron sobreseídos. Según el juez, la Fiscalía no demostró la participación de estas personas en el ilícito. Rommel Garzón, Noticias 7. Y atención, porque el ex presidente Rafael Correa deberá rendir su versión libre y voluntaria el próximo miércoles 16 de octubre por la investigación que lleva a cabo la Fiscalía por un presunto cometimiento de traición a la patria. El ex jefe de Estado, quien se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica, fue convocado para conectarse vía telemática a las 10 de la mañana junto a su abogado. Recordemos que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, lo demandó en abril por supuesta traición cuando en medios internacionales solicitaba sanciones al Ecuador por la captura de Jorge Glass en la Embajada de México en la capital de la República. ¿Qué tal? En esta ocasión les traemos algunos consejos para que en nuestros hogares evitemos el consumo excesivo de luz. Cambie las luminarias, que sean LED, porque ahorran un 80% versus las normales. Pero además, el aire acondicionado es el electrodoméstico que más consume energía, por eso se sugiere desconectarlo, quizás abrir puertas o ventanas, pero si ya tiene que utilizarlo, pues entonces en máximo 24 grados. Vamos ahora a la cocina. La nevera es muy importante que no la estemos abriendo y cerrando porque también se gasta muchísima luz. Y en cuanto a otros electrodomésticos como computadoras, como televisores, hay que desconectarlos o en su defecto apáguelos cuando no los tiene que necesitar, porque de esa manera también disminuimos la cantidad de kilovatios que estamos utilizando en nuestras casas. Pero para más consejos, eltelégrafo.com. Y si usted quiere aprender y tener consejos sobre cómo no gastar agua, se lo cuento, pero en otra emisión.
De regreso con más información, amigos. El presidente de la República, Daniel Noboa, a través de un comunicado oficial, dio a conocer que envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la creación de la Universidad de Santo Domingo de los Áchilas. El documento señala que la decisión se da en consonancia con el compromiso del jefe de Estado de asegurar igualdad de oportunidades y reducir la brecha de acceso a una educación universitaria de calidad. El texto establece además que en marzo del presente año el mandatario dispuso la disponibilidad presupuestaria para la fase preliminar, que incluyó los estudios necesarios para complementar el expediente técnico académico de la universidad y viabilizar su creación. La inversión para este proceso fue de $228.230. Generación eléctrica. El ministro de Energía, Antonio González, se reunió con miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano en el Palacio de Carondelet, esto para revisar la medida de racionamientos al sector industrial durante las próximas 2 semanas. María Paz Hervis, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, destacó la importancia del encuentro que abrirá un espacio de trabajo con el gobierno para tratar el tema de manera permanente. La presidenta del gremio también confirmó que el gobierno del presidente Daniel Noboa va a revisar los horarios de los cortes para el sector industrial. Sin embargo, esto no implica que la medida se suspenda, considerando la emergencia eléctrica que enfrenta actualmente el país. En términos generales, la respuesta es que es positiva porque reconocemos la apertura del gobierno para dialogar con nosotros. Creemos que el llamado que hicimos de esta mañana ha dado sus frutos porque se ha instalado efectivamente este espacio de trabajo que nosotros propusimos. Se llama comité, le denominan, si no me equivoco, discúlpeme si me equivoco, mesas, no importa el nombre, lo importante es institucionalizar un espacio de trabajo y el ofrecimiento de que van a revisar esta medida tan dramática de la paralización industrial en las próximas horas. Sin embargo, no puedo adelantar más, creo que no sería responsable. Me quedo con la parte positiva, siendo conscientes que el escenario, tal como lo anticipábamos, es dramático, eso no ha cambiado y en el inmediato plazo no va a cambiar. Pero salimos dentro de la gravedad del momento, salimos con absoluta visión positiva, con esperanza, convencidos que los problemas se solucionan con el diálogo. Sí, Muchísimas gracias. Van a revisar como han ofrecido, es decir, que en estos días o estas horas no va a haber desconexión como ya ocurrió. No, eso no puedo afirmar. Adicionalmente, eso no me corresponde a mí. Como ustedes saben, yo soy sector privado, ese no es mi competencia. Pero el gobierno no les ha dicho. El gobierno nos ha ofrecido revisar y confiamos que va a ser así, pero insistimos que lo que más rescatamos es el compromiso de transparentar más la información y de tener un diálogo más abierto, y creo que ahí ya ganamos como país y como ciudadanía. María Paz, ¿van a seguir reuniéndose? ¿Van a seguir reuniéndose? Así, ese ha sido el compromiso que se ha adquirido y yo les pido, por favor, yo no quiero equivocarme por anticipar una información, quédense con este mensaje que es el positivo y las próximas horas son determinantes para el país y nosotros, como siempre, estaremos a las órdenes de nuestras autoridades y sobre todo al servicio de la ciudadanía. Chachimbiro es un proyecto geotérmico que tiene el potencial de generar 55 megavatios a la red nacional, pero según estimaciones, su capacidad de producción llegaría hasta los 178. La geotermia se basa en aprovechar a los volcanes para la generación eléctrica y en el Ecuador hay al menos 20 proyectos que, de implementarse, otorgarían 3.000 megavatios al país. A 75 kilómetros de la capital está Chachimbiro, un pequeño sector en el cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura. Seguramente este nombre le es conocido por su complejo de piscinas termales, pero poco se sabe que esta localidad podría aportar significativamente a la producción eléctrica del país, pues aquí se planea construir la primera central de energía geotérmica del Ecuador. Recordemos que este tipo de energía se produce con el calor de las profundidades de la Tierra, y en 2017 se realizó la primera excavación para encontrar justamente pozos de calor. Se alcanzó, como te digo, una profundidad cerca de los 2 kilómetros, y se identificó un recurso de alrededor de entre 250 y 280 grados de temperatura. Y se ha estimado un primer potencial, una primera perforación que puede otorgar cerca de los 55 megavatios. Para avanzar el proyecto ya se lanzaron las expresiones de interés y propuestas financieras para una segunda perforación, con la que se prevé aumentar el potencial eléctrico. Una de las ventajas de geotermia es que es modular, ¿no? Tú puedes ir incrementando
la capacidad instalada a medida que vas haciendo perforaciones. Chachimbiro está planificado con un potencial total de 178 megavatios. La construcción de la planta geotérmica alcanzará al menos una inversión de $250 millones. El proyecto está en la fase de desarrollo de campo. Para esta primera etapa se contó con un presupuesto de 70 millones, en su mayoría financiados por el préstamo oficial de ayuda al desarrollo por parte de JICA. El costo por megavatio en el tema de Chachimbiro está cerca de los 2.53 millones de dólares por megavatio. Si bien Chachimbiro es el proyecto más avanzado, también se han identificado otros 4 con potencial geotérmico, como son Chacana en la provincia del Napo, el proyecto Tufiño Chile Cerro Negro en la frontera entre Ecuador y Colombia, también el proyecto Chalpatán en la provincia del Carchi y el proyecto Chalupas. Se han determinado ya los puntos de perforación y ahora solo está a la espera de financiamiento para poder proceder a la etapa de perforación. Estos en conjunto tienen la capacidad de otorgar al menos los 450 megavatios eléctricos. Al ser el calor subterráneo el principio básico de la geotermia, Ecuador es un país con mucha riqueza al tener 27 volcanes. Según los estudios, la geotermia en el país podría ofrecer 3.000 megavatios, contenido en 20 proyectos, que podrán generar energía eléctrica limpia y continua por al menos 5 décadas ininterrumpidamente. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el Consejo Nacional Electoral rechazó la inscripción de 4 listas de precandidatos para asambleístas nacionales. Conozcamos los motivos y de qué agrupaciones se trata. El Consejo Nacional Electoral rechazó la inscripción de 4 listas de precandidatos para asambleístas nacionales de Construye, Pachacuti, Avanza y Democracia Sí. La decisión se tomó con voto unánime de todos los vocales de la entidad electoral, ya que las candidaturas no provendrían de procesos democráticos internos como lo dispone el Código de la Democracia. En el caso del movimiento Construye, el CNE subrayó que habría precandidatos que no fueron elegidos en elecciones internas y faltaban declaraciones juramentadas. El mismo error habría cometido el movimiento Pachacuti. Además, a esta organización le hacen falta firmas. La lista de precandidatos para parlamentarios andinos también fue rechazada. En cambio, la nómina del partido Avanza fue rechazada por reemplazar aspirantes sin haber sido electos en democracia interna. Asimismo, se identificó falta de firmas y declaraciones juramentadas. La lista de precandidatos al Parlamento andino también tenía errores. Al movimiento Democracia Sí le faltarían declaraciones juramentadas y no habrían los documentos que certifiquen la aceptación de precandidaturas en los procesos democráticos internos. Las irregularidades en las elecciones internas serían insubsanables, pero las organizaciones pueden apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Rommel Garzón, Noticias 7. Atención, hace unos minutos un tribunal de justicia sentenció a 5 años de cárcel a Fabricio Colón Pico por el delito de intimidación contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Los jueces también ordenaron un pago de 6 salarios básicos como reparación integral a la víctima. Alias Colón Pico es un cabecilla de un grupo de delincuencia organizada y según se reveló en la audiencia de juzgamiento, en su celular se encontraron mensajes intimidatorios enviados a la fiscal Salazar y a su hija. La repavimentación de algunas vías en el distrito metropolitano de Quito provoca una pesada carga vehicular, sobre todo en horas pico. Pero este jueves 10 de octubre está previsto el cierre del carril exclusivo de la Ecovía, en este caso en ambos sentidos, a la altura del Parque Argentina. Esto va a darse por 10 días, este periodo pues que deben estar todos en conocimiento. Revisemos. Aprovechando que se viene el feriado de 3 días, la empresa metropolitana de obras públicas este jueves 10 de octubre empezará los trabajos de repavimentación del carril exclusivo de la Ecovía a la altura de las avenidas 6 de diciembre y Osvaldo Guayasamín. Habrá modificaciones en los cruces viales. Se va a habilitar el cruce occidente y oriente del Eloy Alfaro, con el propósito de que al momento de intervenir en este punto en la Plaza Argentina ya estén habilitados los cruces transversales del Eloy Alfaro, ya está habilitado el cruce de la
Portugal, está habilitado Naciones Unidas, Gaspar de Villarroel, para que la gente tenga otras opciones de movilizarse y generar un cruce occidente-oriente o viceversa. La circulación se verá afectada hasta el domingo 20. El cierre será a partir de las 21 horas. Los vehículos que suben de Tumbaco y Cumbayá no podrán ingresar a la capital de forma directa. Aquí las vías alternas. Tenemos habilitado una ruptura en los parterres centrales para habilitar un giro en U para los vehículos que quieran tomar hacia la avenida de los Chiris y lo puedan hacer en esa intersección. Y la otra es recomendar a la ciudadanía que también va a poder circular normal o completamente hacia la 6 de diciembre hacia el norte. Pero si quiere evitar el pesado tráfico vehicular, estas son las vías que puede utilizar, considerando que por la Osvaldo Guayesamín circulan alrededor de 35.000 vehículos por día. Los contraflujos se mantienen sin modificaciones en los horarios de 7 a 8 horas 30 en sentido Cumbayá-Quito y de 16 horas a 19 horas 30 en sentido contrario. Como las que tenemos en el redondel del ciclista, la avenida del Inca, también tenemos el sector de la avenida Conquistadores para que la ciudadanía pueda movilizarse hasta el hipercentro de Quito. Tenga en cuenta que hay otras vías que están en proceso de repavimentación, como la avenida Mariscal Sucre en sentido norte-sur, a la altura de los dos puentes, así también uno de los carriles de la Mariana de Jesús en sentido occidente-oriente, lo que genera un alto tráfico vehicular. Iván Casamen, Noticias 7. Confusión al leer o escribir, dificultades de aprendizaje o problemas de atención, podría tratarse de dislexia. Esta es una condición que, si se diagnostica a tiempo, ofrece varias opciones de tratamiento. Veamos. Si su hijo confunde las letras, la B, la P, la Q, la M o la N le causan dificultad. Además, no entiende algunas explicaciones con el mismo ritmo que otros niños. Bueno, es probable que tenga dislexia, pero no se alarme. Es una condición tratable que requerirá, eso sí, de su ayuda. Por ejemplo, hay niños que en lugar de mamá ponen maná, entonces se tiende a confundir mucho, y lo triste de esto es que muchos profesores o docentes dicen es un niño vago, es un niño dejado, es un niño que no presta atención, es un niño que no quiere cumplir las normas y reglas. La mejor edad para diagnosticarla está entre los 8 y los 10 años. Sus tratamientos tendrán que ver con la lectura y la paciencia. El acompañamiento es vital. Enfatizando que no tienen un coeficiente intelectual bajo, sino que al ser un diagnóstico que no tiene una solución per se, pero puedes buscar muchas estrategias para mejorar este tipo de distorsión. Es necesario que se entienda que la dislexia, si bien propone más dificultades al momento de aprender algo esquemático, si se maneja bien, no es tan grave. Es más, hay quienes la tuvieron y marcaron la humanidad. El mayor ejemplo es Albert Einstein, que le parece Henry Ford. Y además, ¿qué le cuento? Sí la tuvo hasta John Lennon. La verdad es que muchas personas con dislexia potencializan su lado derecho del cerebro. El lado derecho del cerebro es mucho más artístico. Es por eso que las personas con dislexia no optan por alguna carrera probablemente de lectura, porque dicen no, me confundo, se chocan las letras, a veces no me conecto, pero probablemente algo más artístico les resulte mucho mejor porque se potencializa mucho más el tema del arte, ¿no? Aprendamos entonces de la dislexia y cómo apoyar a quienes tienen la condición. Recuerde que por ahí es hasta una señal de liderazgo. Y les contamos que las autoridades del Ministerio de Cultura realizaron un recorrido para contrastar, en este caso, constatar los avances del trabajo de remodelación del Museo Antropológico y Arte Contemporáneo de la ciudad de Guayaquil. La inversión gubernamental asciende a $600.000, que incluye la planificación de la agenda cultural. Los trabajos de remodelación del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo avanzan, según lo comentaron varias autoridades, tras la visita realizada al lugar ubicado en el Malecón Simón Bolívar en el centro de Guayaquil. La ministra de Cultura y el gobernador del Guayas coincidieron en la necesidad de refaccionar el sitio, lugar donde hasta la fecha se ha recuperado al menos 58.000 bienes arqueológicos y más de 3.000 obras de arte moderna y contemporánea. El deterioro y abandono de este museo es un tema que ha estado en el debate público y que felizmente desde que llegamos hace 10 meses lo hemos cambiado. El descuido
que se tenían en su momento. Llamémosle la vieja política o llamemos gente que no valoraba lo que se tenía. Pero este caso es diferente. Aquí tenemos una ministra y un presidente con lineamientos claros que le da la importancia que le corresponde a la historia y a todas sus formas de manifestación. La inversión gubernamental fue de más de $600,000. Además, la empresa privada sumó esfuerzos para la creación de espacios educativos para niños y jóvenes, que serán replicados en otras ciudades. Nos emociona mucho nuestra primera ludoteca, una de 3 que estamos programando para este año. Otra estará en el Museo de Manta, donde además estamos trabajando en un archivo histórico, y la tercera en el Museo de Riobamba. La intervención, de acuerdo a la ministra de Cultura, incluirá recursos para la promoción de espacios donde no solo la comunidad se nutra, sino también los gestores y artistas puedan desarrollarse. Y alrededor de $125,000 para la investigación y la agenda cultural de este espacio. Creo que es importante mencionar que cuando llegué no siquiera había presupuesto para la agenda cultural, y este es el centro de la misión de esta institución. Información oficial establece que la intervención de este museo de Guayaquil es parte del Plan de Desarrollo del Nuevo Ecuador 2024-2025. Sofía Vintimilla, Noticias 7. No olvidemos que en esta época, además de ahorrar energía, también es importante cuidar el agua. Veamos algunas recomendaciones. Estamos en periodo de estiaje o sequía, es decir, lo que hace falta es el agua, y por eso les traemos algunos consejos para que tratemos de cuidarla, conservarla y no desperdiciarla. Empecemos. Primera cosa, si usted se va a lavar los dientes, lavar los platos, tenga cuidado con el grifo. No deje la llave abierta porque se bota una gran cantidad de líquido vital. Pero además, si usted se va a duchar, como todas las mañanas o las noches, máximo 10 minutos. Es lo recomendable para que no haya un desperdicio justamente este servicio tan importante para todos. Vamos con otros consejos. Si usted quiere lavar el auto, por ejemplo, utilice baldes, no la manguera. De esa manera se puede racionar mucho mejor. Y en cuanto a la lavadora, otro consejo que hay que aplicar siempre, utilícela al máximo de su capacidad. Agua completamente llena, ropa lo máximo que pueda, y así no hace tantos usos continuos de la lavadora. Vamos con otros consejos que son muy importantes. Si usted tiene plantas, por ejemplo, un jardín o algo así, utilice siempre estas diferentes